Hola, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a ver hoy es, lo que les muestro en este video es la unidad 5, que sería la última unidad de la materia, en donde vamos a ver los aspectos, digamos, introductorios y comunes para hacer tuning de base de datos. ¿Qué significa el tuning? Significa mejorar el rendimiento de la base de datos. Bien. Por eso vamos a ver lo que es índices. Primero vamos a ver cómo se maneja un sistema gestor, luego vamos a ver los índices, vamos a ver lo que es la desnormalización y en un próximo video les voy a mostrar cómo realiza un sistema gestor el procesamiento de consultas para realizar un plan de optimización de las consultas. Bien, o sea, cómo las divide para poder optimizarlas y mejorar el rendimiento. Bien, primero vamos a ver algunos conceptos de cómo se almacena la información. Igualmente estos ustedes ya lo conocen porque lo vieron en las materias, no sé, de arquitectura en computadoras o también incluso en sistemas operativos. No es muy distinto la forma en que se realiza el almacenamiento y los medios de almacenamiento que existen, así que en realidad esta parte la voy a pasar por ahí un poquito más rápido porque son conceptos que ustedes ya vieron, pero bueno, introductorios para poder entender cómo maneja índices un sistema gestor de base de datos. Como todos sabemos, tenemos índices, tenemos formas de almacenar que se llama el almacenamiento primario, bien, que generalmente es la memoria principal que tiene una computadora y la memoria caché, y los almacenamientos secundario y terciario, los cuales involucran los discos con todas sus particularidades, digamos, los discos magnéticos, ópticos, que bueno, han dejado un poco de existir ahora, pero se podrían utilizar, las cintas magnéticas, etc. Bien, digamos que es todo lo que no involucra a la memoria principal de la computadora. Dentro de lo que es esa memoria principal tenemos también dos tipos, que es la memoria caché, que como dice ahí es cara, es pequeña y es rápida y generalmente se utiliza para acelerar la ejecución de los programas, bien, ejecutar el programa dentro de esa memoria y hacerlo más rápido. La memoria de RAM, que es la que conocemos, que generalmente es más barata, tiene más espacio, digamos, son más grandes, pero bueno, es más lenta. Bien, como dice ahí, los datos y los programas se ejecutan dentro de esta memoria, de RAM. Bien. Después también tenemos las memorias flash, que las conocemos y que también se pueden utilizar, que son baratas, son rápidas y a su vez tienen la característica de ser portables. Lo importante acá es que para poder hacer el procesamiento, un sistema gestor necesita primero guardar la información en algún tipo de memoria principal, por ejemplo, y luego poder procesarlas por la CPU. Bien. Otro tipo de almacenamiento conocido son los discos RAID, que también ustedes los han visto, lo más probable, que utilizan, es como un arreglo de varias unidades de discos, que pueden ser discos duros comunes o los discos sólidos, de estado sólido, que se distribuyen como en un arreglo y permiten la replicación de los datos y de esa manera proveen también mayor rendimiento y a su vez mayor fiabilidad o seguridad. Bien, cuando hay algún fallo o algún disco falla, generalmente hay otro de este arreglo que puede poseer esa información.
Los discos RAID, como los otros medios de almacenamiento, generalmente los ven en otros tipos de materias. Así como nosotros vimos en diseño de base de datos la diferencia entre datos persistentes y datos transitorios, no sé si lo recuerdan, pero los persistentes eran los que permanecían en el disco guardados en el tiempo, y los transitorios son aquellos que solamente están una determinada cantidad de tiempo, que generalmente son los que se guardan en memoria. Bien, siempre se necesita una combinación entre la parte de la memoria principal y la secundaria, porque no todos los datos se pueden guardar en memoria principal. O sea, una base de datos entera, con mucha información obviamente, no la podría guardar dentro de la memoria principal. Aunque ahora hay implementaciones de sistemas gestores de bases de datos que operan en memoria, obviamente haciendo un buen uso de esa memoria principal. Bien. Bueno, generalmente la información, como también ustedes también lo vieron, se almacena en bloques dentro de estas memorias que estamos viendo, y generalmente el intercambio entre la memoria principal y la memoria secundaria, digamos, la que tenemos guardada en disco, se realiza mediante transferencia de datos entre esos bloques. Bien, bloques que tengo en memoria los paso como bloques que tengo en disco. Generalmente, como la transferencia al disco consume mucho tiempo, se trata de reducir justamente ese acceso a disco y tratar de hacerlo en el momento que sea necesario, básicamente, y tratar de tener la información que más se utiliza en memoria principal para poder ser accedida en forma rápida cuando se lo necesita y no tener que ir al disco a buscarla. Bien, eso es lo que dice en todo eso. Entonces, para poder hacer eso existe una memoria intermedia o buffer, que como dice ahí, es la parte de la memoria principal disponible para el almacenamiento de las copias de los bloques del disco. Bien, si vemos, para poder entender este gestor de memoria intermedia, además de tener esa memoria intermedia, tenemos un gestor de memoria intermedia que se encarga justamente de administrarla. Para no leer todo esto ni todo esto, vemos el ejemplo. Cuando un sistema gestor, o sea, cuando hay un cliente que le hace una solicitud de determinada información al sistema gestor, el sistema gestor traduce eso en querer recuperar un bloque, ¿bien? Porque ese bloque va a ser el lugar donde va a estar esa información. El gestor de memoria intermedia lo que hace primero es buscarlo dentro del buffer. Si lo encuentra, le avisa al gestor que sí está y le manda la dirección dentro del buffer que está ese bloque. Le avisa en el paso 4 que está acá, en el paso 5 le dice dame ese bloque y le da el bloque justamente al sistema gestor para poder consultarlo o devolverlo, lo que tenga que hacer que se le haya solicitado. En el caso que el bloque no esté en el buffer, o sea, no esté en la memoria principal, hay que buscarlo al disco. Cuando se busca el disco, por ejemplo, acá tenemos que ir a un bloque, pregunta si está, no está, busca el dato en el disco, le da el dato, lo guarda en el buffer, bien, ahora, y se lo devuelve al sistema gestor para que realice esa acción. La siguiente vez que necesites el mismo dato va a ser encontrado dentro del bloque. Bien, acá que está esta estrategia de sustitución, que ustedes también ya la conocen. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando la memoria está llena y no queda espacio libre? Entonces lo que debemos hacer es eliminar algo de información dentro de esa memoria para poder incluir la nueva información que está siendo consultada. Generalmente se utiliza el esquema, como dice ahí, el dato menos recientemente usado, donde se elimina justamente el bloque que se ha hecho referencia menos recientemente para colocar ahora este nuevo bloque que está siendo leído o consultado
y traerlo a memoria principal. Esto es importante porque, bueno, esta es una de las tantas estrategias de sustitución. Nosotros en esta materia no nos detenemos a ver las estrategias de sustitución. Estas las pueden ver, las ven tanto en arquitecturas como en sistemas operativos. Bien, generalmente, ya para adentrarnos en lo que sería la parte de índices, tenemos generalmente muchas consultas a la base de datos, donde esas consultas se hacen a pequeñas partes de la base de datos. Por ejemplo, darme todas las cuentas de la ciudad, de la sucursal de Neuquén, o dame el saldo del número de cuenta tal, donde en realidad yo busco una muy pequeña porción de lo que son las cuentas, por ejemplo, de un banco. ¿Tá? Busco solo una cuenta determinada del saldo, busco solo las cuentas de Neuquén, que es un pequeño subconjunto de todas las cuentas que pueden existir en una relación cuenta. Entonces no es eficiente tener que leer cada registro para ver que cumpla con esa condición. Para esto lo que existe son los índices. Hay distintas clases de índices en la teoría, digamos, que pueden ser aplicados dentro de los sistemas gestores comerciales. Solo se aplican algunos, pero es importante conocerlos todos. ¿Para qué me sirve un índice? Un índice es lo mismo que un índice de un libro, o sea que en realidad cuando yo quiero buscar algo, antes de irme al libro, hoja por hoja, a buscar la información que estoy solicitando, lo que hago es voy al índice y me fijo primero exactamente a qué hoja tengo que ir y abro directamente la hoja de ese libro. Acá sucede lo mismo. Cuando yo quiero un dato, en vez de buscar en toda la base de datos dónde está ese dato, por ejemplo en todas las cuentas dónde está ese dato, lo que yo hago es buscar primero en el índice y usar el índice para ir directamente, por ejemplo, para este caso, a la cuenta 101 o para ir directamente a la sucursal Neuquén y buscar todas las cuentas de esa sucursal. ¿Bien? Ese sería el caso en el cual uno utilizaría o sería importante los índices. Hay muchos tipos de índices. Los básicos son los que se llaman índices ordenados y los que se llaman índices asociativos o índices hash. Los índices asociativos, varias de estas cosas ustedes también las han visto, porque han visto estas estructuras de datos, pero no las han visto aplicadas a los sistemas gestores. Bien, lo que hacemos nosotros acá es verla cómo estas estructuras se aplican a un sistema gestor o se aplican a estos justamente índices. Posiblemente ustedes en las materias anteriores vieron, sí, estas estructuras se pueden usar para índices de las bases de datos. Bien, eso es verdad, solo que ahora se ve aplicado, ¿no? Acá se ve aplicado. Bien, los índices ordenados, como dice acá, están basados en lo que es un orden de los valores. Bien, o sea, el índice ordenado está ordenado según algo. Ese algo lo vamos a ver acá. Están ordenados según lo que se llama las claves de búsqueda. Las claves de búsqueda en realidad son atributos, que puede ser, por ejemplo, una clave primaria. Las claves de búsqueda pueden ser más de un atributo. Si la clave primaria es compuesta, la clave de búsqueda puede ser compuesta. Pueden ser claves candidatas, pueden ser superclaves. En realidad la clave de búsqueda es cualquier atributo o conjunto de atributos el cual yo quiero definir el índice. Bien, o sea, el índice va a estar basado en una clave de búsqueda. Cuando es ordenado, además de estar basado en una clave de búsqueda que es un conjunto de atributos, va a estar ordenado según esa clave de búsqueda. Bien, generalmente los índices ordenados justamente se aplican cuando necesitamos un procesamiento secuencial del archivo, ¿no? Cuando tenemos que buscar uno, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente. ¿Está? En general. Para entender los índices ordenados tenemos que ver que se dividen en dos. El índice primario y el índice secundario. Con el índice primario, como dice ahí, la clave de búsqueda, esa clave de búsqueda especifica cuál es el orden del archivo, y en el índice secundario, como es secundario y puede haber definido un índice primario,
la clave de búsqueda no determina el orden del archivo, puede estar en un orden distinto. A su vez, entonces tenemos índices ordenados, se dividen en índice primario y en índice secundario. A su vez el índice primario se divide en el índice denso y en el índice disperso. ¿Qué es un índice denso? Un índice denso es cuando por cada valor de la clave de búsqueda tengo un índice. Por ejemplo, imagínense si... a ver, vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a verlo acá, así se entiende. En este caso la clave de búsqueda es el nombre de la sucursal. El nombre de la sucursal en este caso son ciudades, bien, ciudades de España. Como es un índice primario denso, primero, como es primario, el orden del archivo es, en este caso, alfabético. ¿Ven? Se ordena según la clave de búsqueda, nombre de sucursal, con lo cual vemos acá que tenemos un orden alfabético del nombre de la sucursal. Así está ordenado físicamente el archivo, así está guardado. Cuando tenemos un índice lo que hacemos es crear una nueva estructura. Esta es la base de datos, lo que conocíamos hasta ahora. Acá lo que hacemos es crear una nueva estructura. Esta es la estructura de índice. Esta estructura de índice se guarda en el disco también, no está guardada en memoria, está guardada en disco. Pero obviamente consultarla es mucho más rápido que consultar todo esto. ¿Por qué? Porque la estructura tiene solamente, por cada nombre de sucursal distinta, bien, imagínense, si yo hago un contar todas las sucursales distintas que hay, me va a dar, en este caso, 6. Tengo que tener 6 filas dentro de esta estructura de índice y por cada una de ellas tengo un puntero al primer lugar donde aparece esa clave de búsqueda. En este caso, el nombre de la sucursal. Si después de ahí hay, por ejemplo, de Barcelona, 100 registros que tienen Barcelona, o sea, cuentas bancarias en Barcelona, va a haber solo un puntero a la primera y luego voy a poder recorrer secuencialmente todas hasta que me cambie la clave de búsqueda. Eso lo podemos ver, no sé, en Pamplona. Fíjense que Pamplona empieza acá y es que como los tres siguen 3 filas o tuplas con Pamplona, solamente tengo la primera y la siguiente puntero es a otra sucursal. ¿Se entiende? Entonces está ordenado. Como está ordenado, yo sé que a partir del primer lugar, los siguientes van a ser del mismo. Si cambia, en este caso, porque la sucursal ahora es Reus, bueno, yo sé que no va a haber en este archivo otra sucursal Pamplona existente, porque las que estaban todas juntas secuenciales. Bien, eso es importante. El índice denso, fíjense que es un índice como el de un libro. Si yo quiero buscar Pamplona, vengo acá, recorro hasta acá, me busco acá y acá hago una búsqueda secuencial. Bien, ¿es más rápido que haber empezado de acá, después acá, después acá, después acá? Sí, es más rápido. Imagínense, incluso si Barcelona había 20, qué sé yo, o 100, o 1.000.000, lo que sea. Bien, el índice disperso lo que hace es tratar de achicar este índice y que no haya un puntero por cada uno de las claves de búsqueda. Bien, ¿qué tiene de ventaja? De ventaja, miramos acá, la estructura de índice es más chica, pero si tengo que recorrer, puede ser que tenga que recorrer más archivos, porque si busco Barcelona o si busco alguno que no está acá, no sé, Pamplona lo tengo, Pamplona por ejemplo, tengo que saber que Pamplona está entre la M y la R, con lo cual tengo que empezar por Madrid y recorrer todo Madrid o todo lo que haya entre la M y la P hasta encontrar Pamplona. En este caso tengo suerte porque hay un único Madrid, pero si hubiera 1.000.000 de Madrid tendría que recorrer todos. Entonces acá, otra vez, es una decisión de compromiso entre tener un índice más chico, una estructura de índice más chico, pero luego recorrer más registros cuando estamos buscando alguna sucursal determinada, que es mi clave de búsqueda dentro de este índice. ¿Bien? Bueno, esto lo dije. Esto que está acá es lo que acabo de comentar, o sea, la conclusión. Bien, a veces para hacer esta decisión de compromiso se puede tener un índice disperso con una entrada del índice por cada bloque.
¿Qué significa eso? Como en realidad generalmente la información entre el disco y la memoria principal se transfiere por bloques, sabiendo dónde está la información de cada bloque, yo puedo tener un índice disperso donde tenga la entrada a cada bloque. O sea, ¿qué tiene adentro como primera entrada a cada bloque? Entonces, si yo sé que lo que estoy buscando está dentro de ese bloque, busco cuál es el bloque, me lo traigo, lo examino, porque una vez que yo traje un bloque, buscar dentro del bloque que está dentro de la memoria principal es muchísimo más rápido. Bien, entonces uno puede tomar esta variación que es mejor que las anteriores, ¿no? O sea, para tener estructuras de índices más chicas y no índices densos, y saber qué bloque o bloques tengo que traer de memoria secundaria, o sea, del disco a memoria principal. Bien. Luego tenemos los índices secundarios. Entonces, los índices primarios se podían dividir en densos y dispersos y estaban ordenados por la clave de búsqueda. Los índices secundarios no están ordenados por la clave de búsqueda y con lo cual siempre deben ser densos. ¿Por qué? Porque no puedo garantizar que cuando encuentro un registro según la clave de búsqueda esté secuencialmente ordenado de ahí para abajo. Bien, porque no lo está. Con lo cual, como tengo esta imposibilidad de saber que no están ordenados, lo que tengo que hacer es tener que un puntero por cada valor distinto de la clave de búsqueda. Bien, que es más o menos lo que está diciendo acá. En este caso, para haber resumido esto en este ejemplo, tenemos la clave de búsqueda es el saldo, o sea, es este valor. Ustedes preguntarán, ¿por qué la clave de búsqueda es el saldo? Bueno, lo más probable es que yo haya querido crear un índice secundario sobre este atributo porque era un atributo muy buscado o muy requerido dentro de esta base de datos. Bien, generalmente en este banco se busca mucho por saldo, con lo cual, como tengo un gran número de tuplas de cuentas bancarias, lo que hago es querer definir el saldo como clave de búsqueda. Al definir el saldo tengo que tener por cada saldo diferente, fíjense que acá la estructura puede ser muy grande. Imagínense un saldo real en el cual yo tengo 98,50, 501,40 y así sucesivamente, con lo cual esta estructura puede ser muy grande, pero por cada uno tengo que tener un registro diferente. En el único caso que tengo un único puntero, o sea, igual voy a tener más de uno, fíjense en el caso de 700. 700 tiene un puntero a un arreglo de punteros de todos los lugares donde está 700, si hay más de uno. No sé, 400 como hay uno solo no hay problema, o 500 como hay uno solo tengo uno solo, pero 700 tengo acá un arreglo de todos los punteros a 700. Fíjense que esta estructura es bastante grande y va a crecer también dependiendo de la clave de búsqueda muchísimo. Bien, porque no va a estar ordenado, con lo cual no voy a tener todos los valores ordenados. Bien, otra estructura muy utilizada dentro de los sistemas gestores de base de datos para guardar índices son los árboles B+. Seguramente ustedes vieron también en estructuras de datos un montón de estructuras diferentes de árboles binarios, árboles bla bla, en los cuales el árbol B+ es una estructura diferente. Generalmente los árboles B+, con diferentes variaciones, son utilizados para guardar como estructuras de índices dentro de los sistemas gestores de base de datos porque generan un beneficio en cuanto a mantener esa estructura de índices dentro del sistema gestor. Ustedes piensen acá, o en las que vimos antes, que cada vez que, o sea, yo les mostré búsquedas, ¿no es cierto?, cómo buscamos la información, pero cada vez que se agrega una nueva cuenta
o cada vez que cambie un saldo, acá por ejemplo vino esta cuenta y sacó 50 pesos de acá, este saldo cambia, con lo cual al cambiar un saldo tengo que cambiar toda mi estructura de índice. Bien, y hacer un cambio en la estructura de índice es posiblemente borrar este valor o agregar una fila nueva. En este, por ejemplo, si hubiera sido 701, lo tengo que cambiar de acá, sacarlo de acá, agregar el 701 acá, agregar ese puntero. ¿Se entiende? Todo eso genera tiempo. Bien, con lo cual, posiblemente por poner una estructura de índices y querer agilizar las búsquedas, terminé perjudicando cuando quiero hacer o inserciones o modificaciones o borrados, porque todo eso al tener un índice me involucra recorrer la estructura de índices y actualizarla a lo nuevo que tenemos hasta ahora. Bien, entonces las estructuras de árboles B+ proveen beneficios en cuanto al manejo de las estructuras de índices. Un árbol B+, como dice ahí, tiene la forma de un árbol balanceado, donde cada camino de la raíz hacia las hojas tiene la misma longitud. Se define un número n que es fijo para cada árbol B+, donde cada nodo que no es hoja tiene. Esto es la estructura de árbol en sí, ¿bien? Las condiciones de una estructura de árbol B+. Cada nodo que no es hoja tiene entre n/2 y n hijos. Bien, donde el número n lo define, en este caso, el sistema gestor. No vamos generalmente nosotros como administradores de base de datos a definir el n de un árbol B+, que tiene definido como índice para definir los índices dentro de un sistema gestor. Posiblemente lo que sí podemos nosotros elegir cuando creamos un índice, porque eso lo vamos a crear nosotros como administradores de base de datos, es definir la estructura. Muchas veces muchos sistemas gestores comerciales te permiten definir, si querés definirlos con un árbol B+, o definirlo hash, que es lo que siguiente que vamos a ver, pero eso va a depender del sistema gestor. Bien, si n es igual a 3 y la clave de búsqueda es nombre de sucursal, como dice ahí, el archivo está ordenado por nombre de sucursal, los punteros directamente apuntan directamente al archivo. Esto es un nodo hoja, donde tengo un puntero a Barcelona y acá es donde termina, ¿se entiende? Y acá puedo apuntar al siguiente nodo hoja para seguir recorriendo el archivo. Si lo vemos más gráficamente, acá vemos el nodo hoja apuntando directamente al archivo de cuenta. En lo que sería la estructura, si comenzamos desde Pamplona, acá vamos a tener los anteriores, los siguientes, acá de la misma manera, anteriores a Madrid, siguientes a Madrid, y de acá vamos a tener punteros directamente a la base de datos para poder recorrerlo. Bien, lo importante acá es que ustedes seguramente también en organización, en estructura de datos y eso vieron de qué forma cuando yo quiero agregar una nueva, por ejemplo, una nueva tupla en la base de datos porque agregué una nueva sucursal a la base de datos, cómo tengo que reestructurar este índice para que exista un puntero ahora o pueda encontrar esa nueva sucursal. Bien, dentro de esta estructura, ¿tá? Pero ahora, cuando yo quiero buscar, voy a recorrer este árbol de forma tal de llegar al nodo hoja que tiene el puntero al nombre de sucursal más cercano a lo que estoy buscando. ¿Está? Bueno, la siguiente forma, que no tiene que ver con las anteriores, porque no guarda, hasta ahora vimos todas formas que guardaban una estructura de índices. La siguiente forma no guarda ninguna estructura de índices. O sea, no hay una estructura aparte que tengo que consultar previo a ir al archivo de la cuenta. En este caso, los índices asociativos lo que hacen es usar una función hash. Esta función hash es un cálculo, donde con ese cálculo me permite entrar directamente, posiblemente al bloque de disco que contiene ese registro que estoy buscando. Bien, la función hash, para este caso, uno utiliza lo que sería un cajón o un bucket en inglés, que dice ahí, indica una unidad de almacenamiento que puede guardar uno o más registros.
Generalmente un cajón se corresponde con lo que sería un bloque, ¿bien? Que sería el lugar o la forma de organizar la información en donde está el dato que yo quiero encontrar. Bien, formalmente, dado un conjunto K de todos los valores, como dice ahí, de las claves de búsqueda, y B, todas las direcciones de cajón, la función de asociación, esa función hash, es una función que va de K, o sea, de la clave de búsqueda, a el cajón donde está. Vamos a verlo en un ejemplo. Para buscar o para insertar un nuevo valor, lo que tengo que ver es aplicar esa función hash que me va a dar, como dice ahí, la función hash aplicada a la clave de búsqueda, y eso me va a dar específicamente el cajón donde está. Si se corresponde con un bloque, me va a dar el bloque donde está y puedo traer ese bloque en memoria. Si tengo la información dividida, como dice ahí, en cajones o bloques, este es un ejemplo donde el código del empleado utiliza una función hash en donde el código empleado, a la suma de los dígitos del código empleado, lo divide en forma entera por 10 y lo divide por 10, quiero decir, y el resto me dice en qué cajón está. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, este viene acá. ¿Qué dice? Sumamos los valores. Acá tenemos 12 más 4, 16, más 4, 20, dividido 10 es 2, el resto es 0, con lo cual está en el bucket 0. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Sumo, lo divido por 10, me fijo cuál es el resto, ese resto me va a dar el número de cajón. ¿Bien? De esa manera yo busco directamente en ese cajón, y si ese cajón se corresponde a un bloque, busco en el bloque y a partir de ahí busco el archivo el registro que estoy buscando. ¿Bien? Bueno, entonces, conclusión, ¿qué vimos? Vimos índices ordenados, en donde estaban los primarios, secundarios, densos, dispersos y los árboles de más, y vimos índices asociativos. ¿Bien? Como dice ahí, ninguno de ellos es mejor porque cada uno va a funcionar posiblemente o va a ser mejor para diferentes casos en los cuales, o sea, depende de cómo se busque la información en la base de datos, o sea, cómo es la dinámica del funcionamiento de esa base de datos. Bien, generalmente hay diferentes aspectos por los cuales yo puedo comparar los índices. Uno de ellos es tipos de acceso. O sea, ¿de qué forma voy a buscar la información? ¿Tá? Si busco valores específicos, si busco valores según un rango, ¿tá? El tiempo de acceso. ¿Cuánto se tarda en buscar un elemento de dato usando alguna de estos índices? ¿Cuál es el tiempo de inserción? ¿Cuál es el tiempo requerido, como dice ahí, de insertar un nuevo elemento? O sea, acá para analizar el tiempo de inserción, piensen que estamos comparando índices. ¿Qué índice es mejor a otro? Entonces tengo que ver el tiempo que utilizo, como dice ahí, en buscar el lugar apropiado donde se inserta el nuevo elemento de datos, así como el tiempo empleado en actualizar la estructura de índices. O sea, ¿cuánto tardo en buscar el elemento dentro de la estructura y después cuánto tardo para actualizar esa estructura? Bien, lo mismo para el borrado. ¿Cuánto tardo en buscar el elemento y cuánto tardo en actualizar esa estructura de índice? Y el espacio adicional. Si utilizo, por ejemplo, obviamente los índices ordenados, densos, sé que mi estructura adicional necesitada va a ser bastante más grande que un índice disperso o incluso que una función hash. Pero no es solo el único parámetro para analizar o para comparar índices. Todos estos parámetros pueden ser utilizados y de esa manera elegir, de acuerdo a mi contexto actual y cómo se utiliza mi base de datos, cuál es la estructura que que mejor rendimiento me va a dar a posteriori. O sea, como un ejemplo, no sé, si la mayoría de las consultas buscan registros específicos, como por ejemplo donde el número de cuentas es igual a 5 o donde el saldo sea igual a tanto, bueno, generalmente son mejores los índices asociativos
porque eso me permite ir, por ejemplo, al cajón específico y al bloque de disco donde está guardado. En cambio, si la mayoría de las consultas buscan rango de valores, posiblemente los mejores índices son los ordenados, porque encuentro el primer lugar y a partir de ahí hago un recorrido secuencial del archivo. ¿Bien? ¿Qué es importante acá? El estándar de SQL, como dice ahí, no proporciona una manera de cómo se crean o mantienen los índices. Lo único que tiene el sistema, o sea que esto va a depender, como les dije antes, de la implementación del sistema gestor. Ustedes van a ver un poco de índices e implementaciones de los sistemas gestores en la materia de laboratorio de base de datos. Acá solamente analizamos, pero como una cuestión no lo vemos en el práctico tampoco, de conocer de qué forma se crea un índice. Hay consultas SQL dentro de lo que es, dentro de lo que es el lenguaje de definición de datos. Yo puedo crear un índice con el comando createIndex, donde le coloco el nombre del índice, el nombre que quiero, que es el que va a estar guardado dentro de lo que es el diccionario de datos, el nombre de la relación a cual le quiero aplicar un índice y los atributos que serían la clave del índice, la clave de búsqueda. Bien, por ejemplo, si quiero definir para el nombre de sucursal, hago createIndexes, le coloco un nombre sobre la relación sucursal en la clave de búsqueda nombre de sucursal. Cuando el índice se aplica sobre un atributo que no es clave primaria, sino que es una clave candidata, generalmente en SQL me pide que le agregue la restricción de única. Bien, porque si no es único, el nombre de sucursal me va a dar un error. Bien. Bueno, cuando quiero eliminar un índice creado, hago un drop del índice, como hacíamos un drop de tablas, etcétera, dentro del lenguaje de definición de datos. Bien, yo algo expliqué al principio de lo que era tuning. Ustedes piensen que, habiendo visto todas las estructuras de índices posibles y sabiendo que en realidad me van a querer ayudar a mejorar el rendimiento, ¿cuándo realmente yo me pongo a pensar en esto? Bueno, generalmente cuando ustedes crean una base de datos, es difícil imaginarse en ese momento cómo van a ser utilizados los datos o cómo van a ser consultados los datos. A veces, la forma en que están realizadas las aplicaciones, puedo entender más o menos de qué forma van a ser accedidos o cuál va a ser la dinámica de esa base de datos, pero eso no necesariamente es así. Bien, con lo cual la forma en la cual se utiliza, o se consulta, o se inserta, o se gestiona ese sistema gestor puede cambiar a medida que pasa el tiempo, y a su vez lo que cambia sobre todo es la cantidad de datos. Bien, cada vez un sistema gestor o una base de datos determinada tiene más información, con lo cual es una tarea del administrador de base de datos tratar de entender o de mejorar el rendimiento de la base, que generalmente se ve amenazado cuantos más datos hay. De esta manera lo que se trata de hacer es seguir objetivos de lo que es el tuning. El tuning de base de datos como principales objetivos tiene hacer aplicaciones más rápidas, como dice ahí, mejorar los tiempos de respuesta de las consultas y de las transacciones, mejorar el rendimiento total de las transacciones. Son objetivos no tan fáciles de analizar y me requieren una reanálisis, digamos, de cómo yo había organizado los datos dentro de mi base de datos para ahora mejorar el rendimiento. Bien, en este reanálisis para hacer tuning de la base de datos también tengo ciertos criterios para definir índices que debería tener en cuenta, como por ejemplo, ¿cuándo debo indexar atributos? Bien, como dice ahí, la regla general para crear un índice sobre un atributo es que el mismo sea clave o haya consultas que lo usen, ya sea en selecciones o joins. Bien, esto es como una regla general que puede ser utilizada para mejorar. Ojo que
el crear un índice no necesariamente me genera beneficios. Bien, me puede generar problemas, porque yo puedo agregar muchos índices, que eso me cree estructuras de índices que haya que recorrer y que al final el rendimiento que yo quería mejorar lo estoy empeorando. Bien, después dice, ¿cuándo crear índices sobre múltiples atributos? Bueno, justamente cuando hay varias consultas que incluyen a ese grupo de atributos muchas veces. Como restricción, el orden de los atributos a ser consultados deben ser el mismo que en el índice creado para que funcione. Después, ¿cuándo usar un índice hash sobre uno de árbol? Bueno, generalmente se utiliza, podemos analizarlo según lo que vimos antes, ¿no es cierto? En cuanto a cómo se consulta la base de datos, si hago más consultas secuenciales, digamos, sobre un rango de valores o voy específicamente a algunos, y muchas veces los sistemas gestores me permiten elegir entre índices B+ e índices hash. Además de rever, digamos, o reanalizar la base de datos en cuanto a qué índices tengo creados dependiendo de la dinámica de la base de datos, otra forma bastante conocida que puedo hacer para mejorar el rendimiento de la base de datos es hacer la desnormalización. Esto atenta contra muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora, porque nosotros siempre hemos visto de qué forma podíamos mejorar el diseño de una base de datos. Eso era normalizándola, justamente llevándola a tercera o a forma normal de voice code, pero sin analizar lo que generaba llevar a estas formas normales. Vieron que cuando teníamos una base de datos que estaba en segunda forma normal, para mejorar ese diseño y, como dice, y minimizar redundancia y evitar anomalías, lo que hacíamos era dividirla y generar justamente más relaciones para que esas relaciones cumplan tercera, cumplan voice code. Generar más relaciones obviamente me hace que el sistema gestor sea más lento, porque ahora para buscar información lo tengo que hacer por medio de uno o más joins, ¿bien? Porque la información la tengo muy separada. Cuando yo hago una desnormalización, lo que hago es rediseño para llevarla a una forma normal más baja, por ejemplo primera o segunda, que me permita hacer las consultas y las inserciones y borrados todo más rápido. Pero tengo que tener mucho cuidado, porque hacer eso me va a beneficiar en ciertos aspectos, pero me va a traer todo lo que quería evitar cuando pasé a tercera o a forma normal de voice code, que era, me va a traer más redundancias y me va a traer anomalías. Con lo cual, nuevamente, esto es una decisión de compromiso entre lo que quiero obtener y una decisión de compromiso entre llevar a algo que no tenga redundancia, no tenga anomalías, contra algo que sea más lento. Sin embargo, esto no es una decisión así como apresurada y la puedo tomar como quiero, sino que otra vez voy a tener que tener en cuenta el contexto de la base de datos. No sé, imagínense, si tengo un banco y bueno, que haya redundancia o que haya anomalías, posiblemente es mucho más peligroso que sea más lento. Con lo cual, nuevamente, tengo que pensar en una decisión de compromiso o analizar el dominio en el cual estoy aplicando el tuning para ver si en ese dominio se puede aplicar o no, o tengo que utilizar algunos otros mecanismos. Bien, bueno, hasta acá sería lo que es la unidad, una parte de la unidad 5 de tuning de base de datos.